Muy buenas tardes y bienvenidos, esto es Teleyucatán Te Informa. Mi nombre es Libden Ojeda, ya estamos jueves 9 de mayo de 2019, a tan solo un día de felicitar y de celebrar a todas las reinas del hogar, a todas las mamás que estaremos mañana apapachando. Le invito a que se quede con nosotros, el teléfono en el estudio 940-7600 y le recuerdo que se puede comunicar a través también de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán y también en el canal de YouTube, estamos como Teleyucatán, y en la página de internet www.teleyucatán.gov.mx. Estamos iniciando, hay mucha información, hoy vamos a visitar otro punto de Sisal, el Ojo de Agua Tzuljá, así que quédese con nosotros. Arrancamos con las noticias y mire, el gobernador Mauricio Vila Dosal presentó en la Ciudad de México la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz del 19 al 22 de septiembre aquí en la ciudad de Mérida y confirmó la asistencia de 21 galardonados. El titular del Ejecutivo Estatal estimó que por la cumbre se espera la visita de unas 3.500 personas y la derrama económica de unos 80 millones de pesos en inversiones, así como la promoción mediática mundial por más de 20 millones de dólares. A través de esta cumbre, pues vamos a tener en Yucatán la oportunidad de mostrar y de poner las miradas de todo el mundo en México y por supuesto en Yucatán, en nuestra cultura maya, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. Queremos mostrarle al mundo que somos un estado dinámico, que busca estar a la vanguardia, que cuenta con muy buena infraestructura necesaria para poder organizar eventos de talla mundial como este, que somos un lugar muy atractivo para poder invertir. Los expresidentes Juan Manuel Santos de Colombia, Lech Walesa de Polonia, Frederick Willem de Klerk de Sudáfrica y José Ramos Horta de Timor Oriental, así como el ex primer ministro Lord David Trimble de Irlanda del Norte, son 5 de las 21 personalidades y organizaciones galardonadas con el Premio Nobel de la Paz que confirmaron ya su presencia a este importante evento. Y mira, a través de una exposición muestran la violencia del acoso callejero. La secretaria de las Mujeres, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Yucatán, buscan evidenciar un suceso tan cotidiano y violento como es el acoso callejero. Para generar espacios que visibilicen la violencia de género por acoso callejero, la Secretaría de las Mujeres, que encabeza María Herrera Páramo, instaló la exposición Sigo Caminando, de Lorena Rosell Cherris, en el Centro de Información, Documentación y Estudios Especializados de la Mujer y Relaciones de Género, Felipa Pot. Con la muestra, realizada con apoyo de la Universidad Autónoma de Yucatán, se busca también que la ciudadanía tenga conocimiento de que el sitio es una opción única en el sureste, en el cual se compila la información relacionada con las mujeres y la violencia contra ellas. El lugar cuenta con el acervo de alrededor de 5,000 libros especializados en temas de género, feminismo y estudios del sector, además que contribuye al intercambio y difusión de datos académicos, gubernamentales, de la sociedad civil y de organismos internacionales, explicó Jimena de los Santos Alamilla, coordinadora del centro, que se ubica en la calle 60, número 518, entre 65 y 67, Altos de Bazar, García Rejón. La estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la UADY, Lorena Rosell Cherris, elaboró una instalación artística ante su inquietud por evidenciar un suceso tan cotidiano y violento como el acoso callejero. Teleyucatán te informa. Como reconocimiento a las madres de familia que se desempeñan como servidoras públicas, el gobierno del estado dispuso otorgar el Día de la Madre. Así es, para que puedan disfrutarlo rodeadas de sus seres queridos y fomentar la convivencia familiar. Por instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal y como parte del acuerdo establecido con el Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo e instituciones descentralizadas de Yucatán, todas las mamás trabajadoras que prestan sus servicios en la administración pública estatal, tanto las de confianza como las de base, contarán con esta fecha para disfrutar en familia.
Esa es la forma de resaltar la labor de aquellas mujeres que todos los días dejan sus hogares para salir a trabajar en las diversas áreas del gobierno del estado, distribuyendo desde sus actividades a mejorar las condiciones de sus hijos y, por supuesto, también de sus familias. Con el programa De Joto a la Jarana se levantará el telón del programa Gala Yucateca. Será el próximo 15 en el Teatro José Peón Contreras. Hoy presentamos esta Gala Yucateca que pone a disposición semanal del público a las agrupaciones artísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes y artistas invitados en el marco de este maravilloso Teatro Peón Contreras. Arrancamos esta cartelera de manteles largos, como ya escuchamos, celebrando el aniversario 49 de la máxima institución dancística de Yucatán, el Ballet Folclórico del Estado, hoy bajo la dirección general del maestro Carlos Acereto, y que desde su aniversario 40 lleva el nombre de su director y coreógrafo fundador, el maestro Alfredo Cortés Aguilar. Serán 120 artistas en escena que se presentarán en la gala de apertura de La Jota a la Jarana, con la cual el Ballet Folclórico del Estado celebrará su 49 aniversario. Es sabido por muchos de nosotros que nuestra cultura está realmente muy influenciada por los ritmos hispanos a raíz de la conquista, y queremos mostrarles esa transformación coreográfica, musical y escénica. El ballet estará acompañado por la Orquesta Jaranera del Mayab y mostrarán populares cuadros como El Toro Grande, La Cabeza de Cochino, entre otros. El programa cultural se ofrecerá de forma gratuita todos los miércoles a las 20 horas. El 22 próximo tocará el turno al Coro de Cámara de Yucatán y el Trío Trovadores de Yucatán, y el 29 a la Banda de Música del Estado. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, mandamos los primeros saludos de la tarde y son para Pedro Solache, que nos sintoniza desde San Antonio Tzotzil. También se comunicó Manuel Q, que él nos está sintonizando desde la costa yucateca en Progreso, y los saludos también van para Saúl Parra. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros y disfrutar la transmisión de Tele Yucatán. A la pausa comercial y enseguida estamos de regreso. Con Créditos a la Palabra, el Gobierno de México impulsa la producción de ganado bovino, ovino, caprino y apícola. Apoyamos a ganaderos que tengan hasta 35 unidades animal y apicultores con menos de 200 colmenas, en beneficio de 75,000 familias. Al reactivar la producción de carne, leche y miel, mejora el ingreso y la alimentación en el país. Conoce más en www.go.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán te informa, y mire, ayer por la noche nuestro compañero Carlos Rodríguez tuvo una plática muy amena con la doctora Gladys Anaí Pech Núñez sobre las medidas de prevención ante la ola del calor. Aquí se la compartimos, así que presta atención. Hoy en el estudio nos acompaña la doctora Gladys Anaí Pech Núñez, quien es responsable del programa de prevención de enfermedades diarreicas y cólera de los servicios de salud de Yucatán, a quien agradecemos esté con nosotros para platicar precisamente temas importantes del sector salud, sobre todo medidas de prevención ante la ola de calor que acontece aquí en Yucatán. Doctora, gracias por estar aquí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Importante conocer en temas de salud, pues porque el calor intenso que se ha registrado, pues tiene esta relación con las enfermedades diarreicas. Claro, pues en esta temporada de marzo a septiembre, pues es este calor tan intenso que se da durante estos meses, puede provocar una fácil descomposición en los alimentos, y también podemos observar que pues la falta de algunos hábitos higiénicos
en las poblaciones, pues también esto nos puede dar unos casos más frecuentes de enfermedades diarreicas, sin tampoco olvidarnos de lo que es el golpe de calor, que en estas altas temperaturas se puede estar observando esto junto con el agotamiento por calor. Muy importante entonces las medidas de prevención, como siempre en temas de salud se subraya esto. ¿Aquí qué se tiene que hacer? Claro, una de las cosas principales es el lavado de manos. Siempre venimos con esta medida, previene igual las enfermedades diarreicas, también el manejo de los alimentos, como puede ser tener una buena refrigeración en ellos, una buena desinfección, tratar de comprar los alimentos, lavarlos y desinfectarlos con algún activo como puede ser la plata coloidal o puede ser lo que es el cloro. Y bueno, por la parte del golpe de calor también hay que cuidar pues cómo utilizamos medidas como el sombrero, la sombrilla, para cubrirnos del sol, evitar hacer actividades físicas en un horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde y también consumir pues bastante agua, hidratarnos durante todo el día, ya que a través de la sudoración pues se da este mecanismo de mantener una temperatura adecuada en el cuerpo para evitar el golpe de calor. ¿Algún sector poblacional de manera específica? Sí, por supuesto, los niños, los menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con alguna enfermedad, como puede ser diabetes, hipertensión o, por ejemplo, las mujeres embarazadas. ¿Y si se precisa entonces por parte de los servicios de salud el incremento en este tipo de padecimientos? Pues en estos casos sí se espera algún repunte, sin embargo, hasta este momento nos encontramos dentro de lo esperado, incluso estamos con un decremento en relación al año pasado. Qué bueno, entonces están dando resultado pues todas las estrategias y medidas que ahí se ponen en marcha para que los ciudadanos, a veces el tema de la información, ¿verdad? Sí, así es, difundir la información, que tengan ahí las herramientas y se mantengan pues realizando estas medidas preventivas. Perfecto, como siempre entonces lo idóneo también, punto de aparte de las medidas de prevención, acudir con los especialistas, otro tema que también hay que subrayar, claro, porque luego no resulta nada conveniente. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, doctora, por tener estos momentos, contactos con ustedes, alguna manera específica. Claro, a través del buzón salud que se encuentra en la página y de las redes sociales de la Secretaría de Salud de Yucatán. Pues doctora, agradecer que esté con nosotros, información muy importante. Muy amable, gracias. Se le agradece. Y de la mano con este tema, atención, el centro, sur y norte del estado, ya que se mantiene la probabilidad de lluvias en esas zonas específicamente, pero eso sí, para no variar, las temperaturas seguirán de calurosas a extremadamente calurosas. Para más detalles, vamos directo al pronóstico del tiempo. En este jueves 9 de mayo, continuará el ingreso de aire cálido y húmedo hacia la región, así como el establecimiento de una vaguada en el occidente de la península de Yucatán. Dicha situación mantendrá la probabilidad para lloviznas e intervalos de lluvias en el centro, sur y noreste del estado. Las temperaturas serán muy calurosas a extremadamente calurosas en el transcurso del día y cálidas en la noche, con viento del este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 40 km por hora en zonas de costa. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 39 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima le estará entre los 23. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 38 grados y la mínima de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 38 grados y la mínima estará entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Y para Río Lagartos contaremos con una máxima de 34 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y ahora le pregunto, ¿conoce Tecash? Si alguna vez ha tenido la oportunidad de visitar este municipio, seguramente quedó asombrado por la majestuosa casa de los 3 pisos. Si no ha visto con sus propios ojos este castillo yucateco, hoy le invito a que juntos demos un tour a través de la pantalla de Tele Yucatán. Es una de las casas más antiguas que hay en Yucatán. A pesar de las modificaciones registradas con los años, conserva la arquitectura colonial que la identifica y que sirve de referencia, no solo de Tecash, sino de comunidades del estado.
Hay pocos datos o registros históricos de la casa. Sin embargo, hay algunos detalles que ofrecen una idea de que se construyó a finales del siglo XVIII o principios del XIX, como una corona de piedra, algo común en ese periodo previo a la independencia, en alusión a la monarquía española. Las leyendas urbanas enriquecen ese velo de misterio que cubre a la bella casona, como uno de sus primeros propietarios, Anselmo Duarte, conocido con el sobrenombre de Guay Águila, posiblemente un comerciante que decían se ausentaba por mucho tiempo y a su regreso traía productos poco conocidos en la región. Esa es la única casa colonial peninsular más grande que existe. El elevador se encontraba en esa esquina. Vea usted cómo están hasta hoy los fierros, donde se ponían las pastecas o los carrillos, ¿no?, que subían y bajaban al dueño de esta casa, supuestamente al segundo dueño. Algunas historias mencionan que la casona sirvió de refugio para los pobladores de Tecash en tiempos difíciles, como la guerra de castas y momentos álgidos que hicieron mella en el sur del estado. Como resultado de las modificaciones, se cambiaron los pisos originales y se retiró un reloj que adornaba la cresta del edificio. Era un solo cuarto, era un salón. En el chaflán estaba perfectamente definido, estaban los palos y estaban parte de los tubos y todo, donde existía el reloj, que al parecer, incluso hay gente del ayuntamiento que asegura que el del ayuntamiento, que de acá se pasó al ayuntamiento. Desde hace casi 100 años, la casona está en manos de la familia Machaín. Don Ignacio y su hermana Marta Elena son los herederos de la bella propiedad y esperan que la familia la conserve por más años. La lógica dice que esta casa debe continuar en la familia Machaín, ¿no? ¿Por cuántos años? No sé. Inversionistas extranjeros mostraron interés en la casona para convertirla en hotel o realizar otros proyectos. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Ahí quedó la belleza de esta casa de 3 pisos ubicada en el municipio de Tecash. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros. A la vuelta nos vamos a Cizal a conocer el cenote Zulja. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo.
Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y nos vamos a la costa, en donde la captura del mero es una de las pesquerías más importantes del estado, pues soporta la actividad durante los meses de veda de pulpo, pepino de mar y también de langosta. Sin embargo, autoridades afirman que el recurso está en deterioro. Los niveles de captura, a pesar del esfuerzo pesquero, están muy por debajo de lo estimado. A poco más de un mes que inició la temporada de captura de mero en el estado, los niveles se reportan muy por debajo de lo esperado. Han estado bajos. En comparación con el año pasado, los rendimientos de las embarcaciones ha estado un 30% abajo de lo esperado, 30-40% abajo de la producción esperada. Entre los factores principales están las condiciones climatológicas, la presencia de vientos intensos, el calentamiento de las aguas, la contaminación que termina en las mareas rojas y que impacta de manera directa esta actividad. Tengamos nosotros que hacer ciertos ajustes en el manejo del recurso, tener algunas regulaciones extras para poder recuperar la pesquería. Urge que el gobierno federal empiece a trabajar sobre las pesquerías. En el caso de Yucatán tenemos 4 pesquerías importantes, la de langosta, pulpo, pepino de mar y la del mero. El año pasado se capturaron 5.200 toneladas, muy por debajo de las 6.400 que se pescaron hace 2 años. Y para esta temporada, según las previsiones, no prevén llegar ni a las 4.500 toneladas. Esperemos que el siguiente podamos tener una recuperación del recurso y podamos cerrar las expectativas de los 3 meses que nos faltan para abrir temporada de pulpo y 2 meses para abrir temporada de langosta. De acuerdo con autoridades de pesca, el recurso va en detrimento. Los hombres de mar actualmente se alejan hasta 45 millas náuticas para capturar el producto, y de esta actividad dependen 12,000 pescadores y sus familias, 5,000 embarcaciones menores y 600 embarcaciones mayores. Con imágenes de Armando Irigoyen, Libden Ojeda, Tele Yucatán Te Informa. Actualmente el precio del mero de la especie negrillo está en 210 pesos el kilo, mientras la del rojo está en 140 pesos. Afirman que el mes de mayo es bajo para la exportación de escamas, o sea, de este producto. Nosotros seguimos en la costa con temas más amables. Nos vamos ahora hasta Cizal, y es que justamente ayer le presenté la importancia de este puerto de cabotaje, el paso del tiempo y su valor cultural, pero hoy en la segunda entrega los voy a llevar a un recorrido que está ahí mismo. Su nombre es Tzulja, y adentrarse entre el agua salada y dulce es toda una aventura. Cizal es sinónimo de aventura, turismo de naturaleza y de nuevas experiencias. Vamos a descubrir la otra cara del puerto ubicado al oriente del estado. El punto de partida es el muelle. El transporte, una lancha que se interna 12 kilómetros en el mar para llegar al humedal costero. Para seguir el recorrido hay que cambiar de transporte. Para llegar al ojo de agua o manantial hay que adentrarse en un petén, navegar a través de este canal en chalanas o en kayak hasta llegar a Tzulja, que en maya significa agua fría. Este sendero nosotros le llamamos canal, es un canal o una vena, así un camino que es del agua, que está rodeado por una vegetación de mangle rojo y otros tipos de árboles de mangle. Existen 4 tipos de mangles, el rojo, el negro, el blanco y el mangle botoncillo. Durante ese recorrido vamos a poder observar diferentes tipos de esos árboles que ya había mencionado y otra vegetación propia de un ecosistema donde existe tierra firme y agua dulce. El ojo de agua está ubicado en medio de un ecosistema de agua salobre, pero el manantial es de agua dulce. Su vegetación y fauna son únicos y el suelo es de laja. Por eso, sin importar el número de personas que disfruten de un chapuzón,
siempre será cristalina y fresca. Nuestra labor como guías en la empresa es cuidar el medio ambiente. Tratamos de no usar plástico o utilizar el menos posible. Nosotros servimos nuestro ceviche que ofrecemos de cortesía del recorrido en unas pequeñas jícaras, al igual que la hidratación. El tour dura aproximadamente 6 horas, en las que se puede disfrutar de los bellos paisajes que Sisal ofrece a quien se atreve a vivir la aventura. Atrévete a descubrir Sisal. Vive las maravillas de la costa yucateca. Con imágenes de Armando Irigoyen, Lip de Nojeda, Teleyucatán te informa. Pero las atracciones en Sisal no se detienen con la llegada de la noche. Cuando el sol se esconde, usted puede acudir al manglar a observar lagartos. Pero eso mañana. Le invito a que no se lo pierda. Será la tercera entrega de este especial sobre Sisal. Antes de continuar con las noticias, mandamos un saludo muy especial a Alma Burgos, que nos está viendo desde Reino Unido, esta yucateca que traspasó las fronteras. Un saludo. Continuamos nosotros con las noticias, y ya que hablamos de viajes y aventuras, le comento que el número de visas para Estados Unidos emitidas por el Consulado de Yucatán se incrementó en Semana Santa. Pero no solo eso, sino que en verano se espera el aumento del 10% en comparación con el año pasado, cuando se entregaron entre 45 a 50,000 visas. Siempre hay mucha demanda antes de Semana Santa para los que quieren viajar a los Estados Unidos, pero sigue en verano porque muchos están ya planeando sus visitas a los Estados Unidos este verano. Entonces siempre recomendamos que planean con mucha anticipación los viajes para que haya tiempo suficiente para tramitar y recibir la visa a los Estados Unidos. Usualmente hacemos más o menos 45,000 a 50,000 visas cada año, y ya la demanda para el año de 2019 ha aumentado más o menos 10%. Y ahora le comento que proyectan incrementar las tarifas de los hoteles de Yucatán, pues según autoridades del ramo, desde hace mucho las tarifas han sido bastante bajas. Es necesario incrementar hasta 30% las tarifas de los hoteles en Yucatán, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, Héctor Navarrete Medina. Por mucho tiempo hemos sido un estado donde las tarifas han sido muy bajas, y hoy estamos tratando también de equipararlas. Ustedes pueden hacer el análisis llamando a los hoteles, cualquiera puede saber y checar por medio de internet ya ahora en las plataformas turísticas las tarifas. Se elabora una estrategia que representaría el aumento de entre el 25 o 30% a las tarifas. El incremento de las tarifas lo estamos ya impulsando a través de la comunicación de los eventos que hay en la ciudad, la comunicación a través de ustedes, la comunicación a través de nuestros propios medios, correos electrónicos, con nuestras empresas, con nuestros asociados, para que sepan que en esas fechas, que son temporadas altas, va a haber ocupación y que podemos vender un poco más altos. También hay que decirlo, hay otras épocas que son bajas, que tendremos que bajar la tarifa, ¿no? Se busca aumentar a 3 las noches de pernocta, porque el promedio es de 1.8. En breve se darán a conocer las cifras de ocupación que se registraron en las vacaciones y el primer cuatrimestre del año. Estamos yendo de una manera ascendente. Hay que decir también que la afluencia de turistas también ha sido en ciertos meses mayor. También se proyecta incrementar la ocupación hotelera en los meses de la temporada baja. Hoy, mayo, por ejemplo, que como ustedes recordarán era una temporada muy baja para nosotros, mayo y septiembre sobre todo. Hoy, mayo, tenemos la universidad. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Ahora le comento que la escritora y crítica de arte Avelina Lesper y la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, recorrieron el Museo Fernando García Ponce, acompañadas de su director Rafael Pérez y Pérez. Visitaron las exposiciones temporales del museo, entre ellas el trabajo del fotógrafo yucateco Pedro Tec y la muestra colectiva Galería 5+1. Además, también asistieron a la exposición permanente del artista de la generación de la ruptura Fernando García Ponce, de quien expresó que fue un pintor intelectual y con su noción del espacio generó un equilibrio en cada pieza. Con esta información nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta hay más noticias.
En el PRI, nuestro compromiso es renovarnos y recuperar tu confianza como un partido cercano y dedicado a atender tus causas. Muy pronto elegiremos a nuestra dirigencia nacional. En esta nueva etapa, tu decisión es la más importante. Para participar, necesitas refrendar tu militancia y actualizar tus datos. En esta renovación te necesitamos. Soy Claudia Ruiz Massieu y yo me apunto con el PRI. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la Zona Deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su Zona Deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso, qué gusto que sigas sintonizando las noticias. Los saludos van hasta Espita para Adriana Vargas, fiel seguidora de Tele Yucatán. Seguimos con la información y mire, Yucatán se encuentra entre los 10 estados con mayor índice de oferta de vivienda. ¿Y esto qué quiere decir? Que el estado es ampliamente atractivo para vivir, principalmente por el tema de la seguridad. Así lo dijeron autoridades del ramo. Y existe una oferta de más de 18,000 inmuebles en Yucatán, 70% en venta y 30% en renta. Entre los municipios con mayor oferta en la entidad, destacó Mérida, Concal, Progreso, Temozón. En esta zona se pueden comprar casas desde 150 metros cuadrados en un promedio de 2.5 millones de pesos. Alejandra Padilla, gerente de desarrollo de negocios, dijo que uno de los atractivos de la entidad, además de la seguridad, es que el metro cuadrado es hasta 50% menos costoso comparado con otros estados. Y estás hablando de que una casa de 3 recámaras de 220 metros, obviamente el metro cuadrado disminuye. Por ejemplo, en la Ciudad de México, una casa en venta de 3 recámaras está en 29,500 el metro cuadrado. Debido al boom inmobiliario que existe en Yucatán, el próximo sábado 18 se llevará a cabo el lanzamiento del programa Guía de Primeros Compradores de Hogar, en la que se ofrecerá una charla sobre los aspectos que se deben considerar antes de adquirir una casa, así como la asesoría de agentes inmobiliarios certificados y una expo sobre la oferta de vivienda en la entidad. Los impuestos que tienes que pagar, los montos a lo mejor o los créditos hipotecarios a los cuales puedes aspirar, todas estas cuestiones de impuestos, el pago de la escrituración, en fin. Entonces la idea es llevar de la mano al cliente final, a aquella persona que está buscando comprar una vivienda, y explicarles cuáles son los pasos que tiene que seguir para poder hacer su sueño realidad. El evento es abierto al público y gratuito. Solo se requiere un registro previo en línea. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Cambiamos la página informativa y este es un tema muy delicado. Los fraudes electrónicos están a la orden del día. Ahora los delincuentes están afectando a usuarios a través de préstamos electrónicos a su nombre. Preste mucha atención, pues esta es una realidad que aqueja actualmente a los yucatecos. Aunque los préstamos bancarios no se deben autorizar vía electrónica, es posible. Por eso, en algunos casos, los usuarios son víctimas de fraudes financieros que a su vez genera angustia, preocupación y en muchas ocasiones más deudas. Realmente un banco te puede preautorizar, un banco te puede preaprobar, te puede invitar a que acudas a las oficinas a hacer los trámites, pero que te llegue una información, una notificación donde se mencione que ya está autorizado el crédito, no debería ser, no es correcto. Los usuarios más afectados en México son los que realizan operaciones de comercio electrónico. El problema surge por ambas partes.
Primero porque los usuarios prefieren las instituciones financieras que aprueban créditos con facilidad, y en contraste, los empleados del banco quienes se saltan algunos pasos de seguridad para aprobar créditos sin tanto trámite. Cuando muchas veces una persona acude a un banco y se le piden claves de acceso, se le piden registrar ciertos candados, muchas veces a la gente le incomoda, le molesta tantos candados, tantas claves, tanta firma. Todo esto, créame que es por su seguridad. No hay otra razón que no sea por su seguridad del propio cliente. Los usuarios pueden prevenir esta situación de forma sencilla. Si vas a un cajero automático, debes entrar solo, no puedes compartir tu NIP. La clave de acceso para la banca electrónica no la debes compartir tampoco con nadie. Nos damos de cuenta. Primero, si los quieres conservar, adelante, consérvalos. Pero consérvalos en un lugar muy seguro, que no tenga acceso a nadie más. En un supuesto de los casos en que los quieras desechar, habría que desecharlos, pero bien, de una manera que no se pueda conservar ningún tipo de datos impresos. Si usted es víctima de un fraude financiero por Internet, lo primero que debe hacer es acudir a su banco para que lo comuniquen a un 01800 y levante su aclaración. Lo segundo, en caso de no dar respuesta, es levantar una denuncia ante el Ministerio Público y la Conducef. Lo tercero es notificarle la situación a sus otros bancos en caso de tenerlos para que protejan su cuenta. Si hay elementos a su favor, la resolución puede tardar unos cuantos días o varios meses. También es recomendable que active las notificaciones a su celular de cualquier movimiento que realice con su tarjeta o banca por Internet. En algunos bancos tienen la opción de determinar el monto máximo que puede retirar de un cajero o comprar en algún sitio. Es necesario que usted modifique sus contraseñas con frecuencia y que éstas no sean sencillas, pero sí fáciles de recordar. No elija instituciones financieras que otorguen dinero con facilidad y consulte la página de la Comisión Nacional Bancaria para conocer cuáles empresas tienen buena calificación de los usuarios. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Recomendaciones que debe seguir para evitar ser víctimas de los amantes de lo ajeno. Vamos con otras cosas y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y la organización Artículo 19, México y Centroamérica firmaron un convenio general de colaboración. El documento signado por el comisionado presidente del órgano garante, Aldrin Martín Briceño Conrado, y la directora regional de Artículo 19, Ana Cristina Ruela Serna, resume la intención de realizar diversas actividades de promoción de la cultura, de la transparencia, la protección de datos personales y la máxima publicidad de los archivos gubernamentales. Vamos con otras cosas, y es que en la reunión regional preparatoria de América del Norte, que se realiza en la sede del Poder Judicial del Estado, se abordaron temas respecto a los derechos humanos, principios de protección de la niñez, educación positiva y participación de la sociedad y la familia, por un lado, así como también la reeducación a niños y jóvenes que cometen delitos. El evento, que forma parte de una serie de congresos en diversas regiones del mundo encaminados hacia el Congreso Mundial sobre Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, autoridades locales y representantes de organismos nacionales y extranjeros refrendaron los compromisos en la reeducación de niños y jóvenes que tengan alternativas para volver a la sociedad. Cambiamos totalmente de escenarios y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos. Y para acabar el noticiero con muy buena actitud, hoy le mostramos a un pequeño chicoche que se robó la simpatía de su público. Este video lo encontramos en las redes sociales y en las imágenes puede ver cómo los niños de una primaria bailan al ritmo de Macorina y se preguntan ¿de quién son? El pequeño que interpreta a Chicoche está en el centro de la pista y disfruta esta majestuosa representación. Disfruten las imágenes, por favor, suban a la música. Macorina, Macorina, ponme la mano así, Macorina, Macorina, ponme la mano así, Macorina, Macorina.
Qué manera de disfrutar la vida y qué simpatía la de los pequeños, ¿verdad? Para que nos contagien. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Mi nombre es Lipden Ojeda. Mañana nos vemos en punto de las 3 de la tarde para cerrar la semana con información y, por supuesto, para consentir y apapachar a todas las madres hermosas de Yucatán. Quédese con nosotros. Esto es Tele Yucatán Te Informa. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Si produces hasta 20 hectáreas de maíz, frijol, trigo panificable, arroz o algún otro grano, el Programa de Producción para el Bienestar es para ti. La SADER te acompaña con apoyos directos y anticipados mediante orden de pago o depósito bancario. Solo debes estar inscrito en el padrón del programa y, en su caso, acudir a las ventanillas SADER de tu localidad. Conoce más en www.gov.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles, 7:30 de la noche, por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por hacernos el favor de permitir llegar hasta sus hogares. Esta es una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Esta tarde vamos a estar hablando del rey de los deportes, el béisbol. Ayer el equipo de los Leones, bueno, pues ya aseguró la serie ante los Tecolotes de los Dos Laredos. Gana 7-3. Apenas la tercera serie de un total de 10 disputadas en esta campaña 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Propiamente Sebastián Valle escribió la historia cuando en la primera entrada conectó cuadrangular con la casa llena para encaminarse al éxito los Leones de Yucatán. Tendremos todos los detalles en la información del deporte municipal. Se va a realizar el próximo sábado 18 de mayo el torneo que lleva por nombre Parkour, un evento en el cual van a estar compitiendo 40 atletas de un total de 4 estados de la península. Y en información de la universidad, bueno, pues hoy en la segunda ronda del béisbol quedaron eliminadas las selecciones de dos universidades yucatecas, específicamente la UADY y la Marista, ante sus similares de Chihuahua y Tamaulipas. Tendremos también todos los detalles y el reporte completo. Y en el estudio vamos a platicar con Mariana Ortega y Mario Vergara, estos atletas yucatecos de natación que el fin de semana pasado en Chetumal obtuvieron medallas en la Olimpiada Nacional
nacional, que dicho sea de paso, mañana en la actividad de clavados arranca Yucatán, que va a ser sede de 8 diferentes disciplinas en esta justa nacional 2019. De esto y mucho más vamos a estar platicando esta tarde, y como todos los días la oportunidad de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Muy buenas tardes, Mario. Sí, muchísimas gracias. Gracias a usted por seguirnos. Y como tú bien dices, ¿no? Culminó la cuenta regresiva. Ya mañana arrancan lo que es las competencias de la Olimpiada Nacional, en específico los clavados. Pues la unidad deportiva del Kukulcán o el centro acuático de nombre Rommel Pacheco, pues bueno, ya mañana albergará a todos los deportistas de la disciplina de clavados que estarán participando a lo largo pues de casi 15 días que estarán aquí en Mérida de Yucatán, en las 8 disciplinas que tú ya habías comentado. Bueno, pues rapidito vamos a entrar en materia, pero antes déjeme le comento nuestras vías de comunicación, al teléfono 940-7600, las redes sociales en Facebook y en Twitter primero en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Vámonos a la primera nota. Se trata del rey de los deportes, el béisbol. Los melenudos que quieren enderezar camino ya tienen su tercera serie, aunque también se está jugando la número 10 de la campaña regular 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer 7-3 vencieron en el segundo de la serie a los Tecolotes de los Dos Laredos en el Parque Kukulcán. La historia. Los negros nubarrones parecen despejarse, y es que anoche los Leones de Yucatán ganaron su tercera serie de la campaña al derrotar 7-3 a los Tecolotes de los Dos Laredos en el Parque de la Serpiente Emplumada. En este segundo juego de la serie despertaron los cañones de Sebastián Valle, que descargó gran slam, y de Jason Asensio, quien conectó cuadrangular, productor de 3 carreras. Las Fieras tomaron ventaja en el episodio de las buenas noches con el batazo de 4 estaciones, con la casa llena de Sebastián Valle. Pero Tecolotes no tardó en reaccionar y al siguiente episodio acortó distancias al anotar 3 carreras. Fue en la fatídica séptima tanda que los melenudos aseguraron el triunfo con el vuelacercas de Jason Asensio con 2 compañeros en base, y que puso cifras definitivas, 7-3. César Valdés se apuntó el triunfo en 5 entradas, con relevos de Manuel Chávez, Cristian Prado, Ronald Belisario y Chad Godin. Este jueves, en el último juego de la serie, los pitchers anunciados son Luke Hemilch por los Emplumados y Luis Alonso Mendoza por los Selváticos. Muy bien, cambiamos de tema, dejamos al rey de los deportes, vámonos al deporte amateur, y es que el próximo sábado 18 de este mes, 4 estados, atletas de 4 estados van a estar participando en el torneo de parkour, esta modalidad que viene siendo parte gimnasia olímpica y parte acrobacia, que se va a realizar en el complejo deportivo de Francisco de Montejo. El próximo sábado, 18 de mayo, se realizará en la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo la primera edición del Torneo Municipal de Parkour, evento en el cual se espera la participación de más de 40 atletas, según informó este jueves Andrés Reséndiz, coordinador del evento. Este evento se va a realizar el 18 de mayo a las 4 de la tarde en la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo. Van a participar lo que es la región del sur, se va a hacer Campeche, Cancún, alguna parte de Veracruz, y para darle un gran inicio y una buena nación es que va a participar Yucatán. El torneo deportivo premiará a los 3 mejores atletas tanto en la modalidad de velocidad como en la categoría libre. Se va a calificar de los 3 mejores atletas de las 2 disciplinas, es decir, los que se van a especializar en la velocidad, solo se van a ganar los 3 mejores de esta disciplina, y las otras disciplinas que de freestyle es más tiro libre, y bueno, en ese sentido también se va a dar los 3 mejores atletas, y eso se va a dar resultado después de finalizar la competencia. Andrés Reséndiz puntualizó que el evento se inaugurará el sábado 18 de mayo a las 4 de la tarde y que competirán atletas de Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.
Y bueno, pues este jueves los dos equipos yucatecos que quedaban pues vivos en lo que viene siendo la segunda ronda del béisbol varonil en la Universidad Nacional Yucatán 2019 quedaron eliminados. Aquí le contamos la historia completa. Con 4 carreras en el séptimo capítulo, los Dorados de la Universidad Autónoma de Chihuahua le dieron la vuelta a la pizarra para adelantarse 6 carreras por 4 y derrotar finalmente 7 carreras por 4 a los Jaguares de la Universidad Autónoma de Yucatán, este jueves en el campo del Volante. En otro resultado de la segunda ronda del béisbol varonil, en el campo del Instituto Tecnológico de Mérida, los Venados de la Universidad Marista perdieron 3 carreras por 2 contra los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en juego alargado a 11 entradas. De esta forma, las dos selecciones yucatecas quedaron eliminadas en su deseo de avanzar a las semifinales de la Universidad Nacional 2019, donde el campeón del año pasado, Dorados de la Universidad Autónoma de Chihuahua, busca refrendar su cetro. Mariana Ortega y Mario Vergara, al regresar con las entrevistas en vivo aquí en el estudio. Una pausa, regresamos. Yo me llamo León y estoy estudiando Ingeniería en Mecatrónica. Y yo recomendaría la UTM porque tiene un excelente ambiente, su departamento de movilidad es demasiado bueno. Así como yo, te invito a ser UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Continuamos en Deportes Tele Yucatán y ahora vamos a hablar con medallistas de la Olimpiada, esta edición 2019 que ya pues ha arrancado el fin de semana justamente en Quintana Roo y que a partir de mañana en Yucatán con la primera de 8 disciplinas que será clavados. Hoy vamos a hablar de la natación. Es un gusto que tanto Mariana como Mario nos hagan el favor de acompañarnos. El caso de Mariana, 3 oros, 50, 100 y 200 metros pecho, además de plata en 200 metros combinado. Mario Vergara, 2 oros y 2 platas, los oros en 100 y 200 metros libre con récord nacional en los 100 metros y las platas en 50 mariposa y 50 metros libre. Mariana, pues danos cuenta de esta experiencia, el subir al podio, en el poner en alto justamente el nombre de Yucatán en esta justa Olimpiada Nacional 2019. Te reiteramos pues la felicitación, ese esfuerzo que tiene pues un estímulo a ese gran logro. Bueno, pues fue muy lindo, realmente es la primera vez que gano los 3 oros en las 3 de pecho y estoy muy feliz, aparte de que mejoré mucho mis marcas, estoy muy contenta, muy orgullosa de mí y bueno, aquí también salió mi sorpresa que fue el 200 combinado, que siempre era una prueba que pues sí pasaba a final, pero quedaba cuarto, sexto lugar, nunca ocupaba el podio, pero estoy muy orgullosa conmigo por todo lo que logré. Mariana, esta edición 2019 se reafirma la calidad de los atletas yucatecos, por supuesto la potencia en estas disciplinas donde siempre pues están los atletas subiendo al podio y obteniendo las medallas para Yucatán. Sí, bueno, este año mejoramos mucho, pues realmente como ya mencionaba antes, el 200 pecho realmente era una medalla que siempre ocupaba el segundo lugar, fueron 3 años consecutivos con puro segundo lugar y ya este año fue que cayó el oro, pero igual mis compañeros mejoraron muchísimo, además de que han mejorado mucho el rendimiento, también los resultados lo han mejorado. Mario Vergara, cuéntanos también tu experiencia, esa satisfacción de haber pues obtenido estos metales. Claro que sí, pues la verdad muy divertido, o sea, es una experiencia muy padre la que me llevo de esta Olimpiada, sobre todo pues por el esfuerzo, ¿no?, que se requirió para poder llegar y sobre todo ganar, y el récord también fue muy satisfactorio haberlo roto.
Oye, compártenos con el auditorio, de repente hay pues varios meses, ¿no? de entrenamiento, de preparación, llega el día de la competencia, clasificas a la última ronda, estás buscando pues esa medalla, estás buscando ese resultado, hay nerviosismo, ¿lo disfrutas? ¿Qué pasa en la cabeza del atleta cuando está jugándose el todo por el todo? Pues la verdad sí se disfruta mucho y sí se siente, pues no, sin nervios, o sea, se siente muy... Es la adrenalina, todo, pero pues todo se libera. Pues cuando entras al agua ya tienes que sacar todo, pues si no, no ganas. Pero sí. Este tipo de competencias, qué importantes para ustedes los jóvenes, el hecho de haber ganado pues desde los selectivos, la fase estatal, en muchos casos la regional, llegar al escaparate máximo que es la Olimpiada Nacional que ahora se está disputando. Pues la verdad se siente muy bien, ¿no? Pues a poder lograrlo, porque pues ahí se da todo el entrenamiento, ¿no? O sea, nosotros estuvimos entrenando durante un año entero y, o sea, como dices, todos los selectivos nacionales, estatales, aquí las competencias que hubo de copas y todo, y la verdad se siente muy bien poder llegar y poder ganar. Mario, ¿cuánto tiempo, cuántos años trabajando, entrenando y formando parte del equipo yucateco de natación? Pues yo ya llevo 3 años, 4 años más o menos en el alto rendimiento y ya llevo yo 3 olimpiadas. Uno de los atletas que nos representa dignamente y que además es medallista. Mariana, la misma pregunta, ¿no? Por principio de cuentas, para ti, ¿qué representa el asistir pues a una olimpiada y qué consejo le das a los que buscan el día de mañana, los que vienen atrás tratando de lograr un espacio con Yucatán, de asistir a esta competencia? Pues bueno, en lo personal es un gran orgullo para mí representar a mi estado, subir a lo máximo del podio y estoy muy feliz. Y mi consejo para todas las personas que siempre han querido pues participar o bueno, hacen algún deporte y quieren ser buenos, ganar una medalla, que realmente se esfuercen porque es posible, nada está escrito. Si tú quieres, puedes. Y realmente la mente es muy poderosa y me he dado cuenta de eso a lo largo de los años y hay que convencerse a sí mismo de que uno puede. A título personal, para ti, ¿qué edición de Olimpiada? ¿Cómo ha sido tu trayectoria en esta actividad? Bueno, ya es mi 5ª Olimpiada. Ya desde chiquita he participado en la Olimpiada, pero realmente esta ha sido, yo digo que es mi mejor Olimpiada porque es donde pues al fin obtuve los oros y pues realmente siento que fue la mejor. Muchas felicidades a ambos, reiteramos, bueno pues en Quintana Roo arrancó el taekwondo, la natación, también ajedrez, hay buenos resultados, ya también ha arrancado lo que es el atletismo y mañana, recordar, empieza la primera de 8 disciplinas, Yucatán es sede de esta justa 2019 con la actividad de clavados, arrancando con las categorías infantiles. Invitamos a la gente, ¿no?, a que se acerquen a los diferentes escenarios donde Yucatán pues va a albergar, tanto en este mes de mayo como en los primeros días de junio, 8 disciplinas como parte de la sede de la Olimpiada Nacional. Una invitación para que asista el público a apoyar a todos los deportistas, ¿no? Por supuesto. Bueno, realmente me siento feliz. Me hubiera gustado realmente que nuestra Olimpiada fuera aquí. Hubiera estado muy padre de que ganara aquí, ahí como nuestro hogar. Realmente pues yo entreno ahí en Ecovolcán y es como mi hogar. Me hubiera gustado mucho aquí, estando en mi hogar, ganar la medalla. Hubiera estado muy padre, pero pues aquí hay otras disciplinas y eso es algo muy bueno y sería muy lindo que toda la gente de aquí de Yucatán vaya a apoyarnos. Mario, invitamos a la gente. Sí, claro que sí, tiene que ir a apoyar ahí a los paisanos, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a ganar? Que realmente se sientan en casa los atletas yucatecos en esta justa nacional Olimpiada 2019. Mariana, Mario, pues felicidades, a seguir cosechando éxitos y aportando al deporte yucateco. Les recuerdo, mañana estará arrancando la actividad en clavados dentro del marco de esta Olimpiada Nacional 2019. Con esto estamos llegando a la parte final de esta emisión. Les recuerdo, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Deportes, Tele Yucatán te informa. Muchas gracias. Nos vemos mañana. A continuación, y después,